Nunca nadie quiere que se le considere tonto. ¿A usted le gustaría verse como un tonto delante de las personas? Nadie, ¿cierto? Todos queremos parecer muy astutos, sagaces, inteligentes, ¿cierto? Pero nadie quiere parecer como si fuera un tonto. ¿Cuántos han andado tontamente en la vida? Hablo literalmente, hablo de ir caminando torpemente y se tropieza y se cae y es una caída tonta y uno como que siente cierta vergüenza de caerse, ¿cierto? Entonces tratamos de disimular la vergüenza, no pasó nada y seguimos, ¿cierto? Porque tenemos temor a ser expuestos por ser tan tontos, ¿sí o no? En una ocasión yo iba en un colectivo de esos de techo bajito y entonces yo dije, pues yo aquí quedo como incómodo, entonces yo me metí en la claraboya. Han visto que tiene una claraboya y ahí sí quedaba parado y aquí pasaba la claraboya por encimita mío. Y yo venía ahí distraído, ahí parado habíamos como dos personas, o sea que se veía todo. O sea que la gente, usted sabe que cuando alguien va parado, todo el mundo tiene los ojos puestos en la persona que va parada, ¿sí o no? O por lo menos el que va parado eso piensa, ¿cierto? Que lo están mirando a toda hora. Entonces yo iba ahí parado y me distraje en un momento y en esas el bus frenó duro. ¡Pah! Y cogí yo y azoté esa claraboya, ese tubo que hay dentro de la claraboya, lo azoté con mi cabeza. ¡Pah! Y son de esos dolores que empiezan a incrementarse. Pero como yo no quería pasar por tonto, yo empecé a disimular, yo trataba de sonreír, no pasa nada, y este ojo se me apagaba un poquito. Porque yo necesitaba conservar la dignidad y no parecer tan bobo. Menos mal que pronto iba a bajarme y a la siguiente parada me bajé y apenas se fueron, ahí sí agarré a sobarme. Yo, ay Dios mío, qué tiestazo tan verde, hombre, qué me dices, qué cosa tan terrible. Esto duele mucho, pero yo no iba a perder la dignidad delante de ellos porque yo no quería parecer tan tonto. La pregunta es cómo andamos por la vida, como tontos o como sabios, como sabios o como tontos. Y nosotros somos sagaces para encubrir el hecho de que a veces no hemos andado como sabios, sino que hemos andado como tontos. La Biblia llama el andar del tonto como el andar del necio. Cuando la Biblia se refiere al necio, está hablando del tonto, del estúpido, del tonto, ¿cierto? Entonces para Dios hay quienes son tontos, necios, y hay quienes son sabios. O tú eres sabio o sencillamente eres un tonto que aparenta ser sabio. Alguien dijo sabiamente que el sabio a menudo puede hacerse el tonto, pero lo contrario es una completa tontería, que alguien que sea tonto quiera hacerse sabio. Amén. Entonces, muchas veces tratamos de impresionar, de que somos muy sabios, de que manejamos nuestras vidas a la perfección, pero siendo honestos, la sabiduría es algo que nosotros necesitamos hoy. Siendo honestos, este mundo necesita la sabiduría. Este mundo necesita ser sabio y alguien que nos ayuda en nuestra necesidad mucho es el Facebook. Porque en el Facebook todos son sagaces, todos son alegres, todos son felices, ¿cierto? ¿O quién ha publicado una foto de los resultados por ser tan tonto? No, aquí. Perdí mi hogar por tonto, vea. ¿Hay alguien que publica eso? ¿Cierto? Es difícil encontrar eso. Porque siempre queremos aparentar que somos muy sabios. Pero la verdad, a esta sociedad y a este mundo le hace falta esa sabiduría. Y esa sabiduría la hallamos en la presencia de Dios. Hay una carta del apóstol Pablo que habla de que nosotros debemos ser imitadores de Dios. Y Dios es el Dios de la sabiduría. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 nos dice que, empezando en el versículo 1, dice que debemos andar como imitadores de Dios. Y entonces nos dice, en ese capítulo va desarrollando las ideas y va diciendo que debemos andar. Cuando hablamos de andar,
nos está hablando de comportamiento, que debemos comportarnos en amor. Y más adelante empieza a decir que el caminar del que imita a Dios es un caminar de luz, así que debemos andar en luz. Y más adelante, en el versículo 15, dice que debemos andar sabiamente. Entonces leamos capítulo 5 de Efesios, versículo 15. Mire lo que dice el texto. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, tradúzcase necio, tonto, ¿cierto? Mire a su hermano y dígale así tranquilamente, fresco, dígale, no sea tonto. Dígale. Es cierto que a veces la cara no ayuda, pero no sea tonto, dígale. ¿Cierto? No sea estúpido en la vida, dígaselo tranquilamente, dígaselo así. Hermano, no sea estúpido, no sea tonto. Dígale, sea sabio. Sea sabio. Y a usted que le dijeron eso, dígale, usted también. ¿Sí? Usted también, devuélvasela. Aquí Dios nos está diciendo, oiga, no anden como los tontos, sean sabios. Y yo quiero darle unos 4 consejos tal vez, que creo que nos serán útiles. Bueno, yo no, la Biblia es la que nos quiere dar en esta hora unos 4 consejos que creo que nos serán muy útiles para ser sabios, para andar sabiamente. Y lo primero es un comportamiento o un andar diligente. ¿Cómo es? Diligente. Miremos lo que dice nuevamente el versículo. Versículo 15. Mirad bien cómo andéis. Diga conmigo, mirad, pues, con diligencia. Diga con diligencia. ¿Cómo andéis? Aquí está hablando de ¿qué? De diligencia. La Reina Valera está hablando de diligencia. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es, presten mucha atención. Miren bien, examinen cómo es que ustedes están viviendo la vida. Y en especial la vida cristiana, porque está hablando a los cristianos. Sean diligentes. Pero esa palabra diligencia viene de una raíz griega que significa circunferencia. Mirad bien con circunferencia. Es decir, miren para todos lados, sean cautelosos y miren bien para que anden como sabios. Para andar como sabios, ¿qué nos toca hacer? Mirar muy bien a nuestro alrededor. Mire a su hermano y dígale, ojo pelado. Ojo pelado. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo, que debemos andar con nuestros sentidos bien puestos, bien alertas, mirando para todo lado, porque de todo lado puede venir un ataque, una distracción, que nos haga salir del camino de la sabiduría, del camino y del comportamiento del sabio. ¿Cuántos han visto un gato? ¿Cuántos han observado los gatos? Por más casero que sea el gato, usted sáquelo a la calle. Aunque no sea un gato de calle, cazador, así sea ese gato, ese misifú que usted tiene allá en la casa, que lo alimenta con su comida y que le da, ¿cierto?, concentrado y que es un gato pupi. Sáquelo usted a la calle y verá que mismo hace y se agazapa. Uy, eso es impresionante ver esos gaticos. Mi sobrina tiene uno y me gusta verlo porque él sale a la calle y lo primero que hace es subirse a un arbolito que hay ahí. Y está así, todo erizado, como Amparo Grisales. Así que, como mirando para todos lados, como que si los pelos del gato miraran para atrás. Así. Y si uno le hace así, brinca el mismo. ¿Sí? Brinca el mismo. Porque sus ojos están atentos y están mirando bien en circunferencia, que no vaya a ser atacado. Son así.
Entonces, lo que está tratando el apóstol Pablo de decir es, concéntrese, miren bien a todos lados y tengan cuidado, porque el sabio debe andar diligentemente, mirando para todos lados, teniendo cuidado de ser sabio, de no salirse del camino de la sabiduría. Ahora, ¿por qué ser entonces sabios? ¿Por qué ser diligentes en el caminar del sabio? Hay varias razones. Porque cuando yo estoy mirando para todos lados, cuido de no volver a las tonterías, a las necedades y a las estupideces de antes que era cristiano. Hay muchos que por no andar sigilosos, mirando bien con diligencia, andar como el sabio, por estar distraídos, han vuelto atrás. Han vuelto al camino de los necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. He visto que a muchos que militaron el cristianismo y finalmente resultaron diciendo, no hay Dios, porque no andaban alerta a todo lo que había alrededor. Nosotros estamos rodeados por grandes enemigos. Ese enemigo de las corrientes del gnosticismo, que creen en un Dios raro, el enemigo de la nueva era. La nueva era cree en Jesucristo, pero cree en Buda y cree en todo lo que le pongan, ¿cierto? El gnosticismo dice, Dios sí hay, pero Él no se relaciona con nosotros. Humanismo. O sea, lo que sirve es el hombre, la razón del hombre. El hombre es el todo, es el centro del universo. El materialismo, ¿cierto? Entonces hay gente que por no andar sabiamente sale del camino del sabio y se va para donde el camino de los necios. Y llegan a decir, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es mentira. Porque no andaron sabiamente. ¿Cuántos han devuelto al camino de los estúpidos? Y al principio esconden su pecado de manera que no vaya a ser visto por la comunidad, pero finalmente cuando se entregan al pecado, hasta después lo muestran hasta con orgullo. Aquí con las chicas águila, bebiendo, ¿ya? Esto sí es vida. Y los cristianos son unos tontos. Se hacen sabios en su propia opinión. Pero han dejado el camino de los sabios porque se han descuidado, porque no miraron bien en circunferencia los ataques que le rodeaban. Así que el andar con diligencia impedirá que yo vuelva atrás, que yo deserte del camino de Dios. ¿Sabe qué es ser peor que una persona que no cree en Dios? Ser un cristiano que vive como si Dios no existiera. Eso es peor. Eso es alguien que no anda diligente mirando a todos lados. Amén. Así que debemos estar alertas a todo lo que hay, a todos nuestros enemigos. Tenemos que batallar con muchos enemigos. Empezando que tenemos que batallar con nosotros mismos. Empezando que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, mirando bien nuestro corazón. Porque de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A veces el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Pero no solamente tenemos que lidiar con eso, mirando para todos lados, para adelante, para atrás, para el lado, para todos lados y hasta para adentro de nosotros. Pero además de que tenemos que lidiar con nosotros mismos, tenemos que lidiar con este sistema tan terrible en el que vivimos, un sistema corrupto donde Dios no cabe. No cabe. Donde hay gente que cree en Dios, pero está tan mezclada y van para el mismo lugar que van todos los que no creen en Dios. Y tenemos que cuidarnos también de ese mundo espiritual que nos acecha, nos asedia. Amén. Así que debemos estar atentos y andar con diligencia, mirando a todos lados. Nuevamente dígale a su hermano, ojo pelado. No vaya a ser que vuelvas atrás
por salirte del andar del sabio. Otra razón es que cuando yo ando diligentemente a cuatro ojos, voy a impedir la desobediencia. Si Dios me da una orden, por insignificante que sea, hermano, cúmplala. Por insignificante que parezca, cúmplala. En un momento en la vida de los Gálatas, el apóstol Pablo los reprendió. Oh Gálatas insensatos, tan necios sois. Empezaste por el Espíritu, Dios les rescató, se manifestó y ustedes después volvieron atrás. O sea, después de que eran sabios, se volvieron tontos, necios. Qué tristeza con usted, ¿cierto? Y el andar así hará que en mi vida yo sea obediente e impida la desobediencia. Otra razón es porque andando diligentemente, alerta a todos lados, voy a ser guardado de la destrucción. Cuando una persona no es atenta a lo que pasa al lado y vive su vida cristiana así como chévere, porque pareciera que hoy ser cristiano es ser chévere, ¿cierto? Y es una moda más. Pero hemos visto en el transcurso de estos días la palabra de Dios, lo que cuesta seguir a Dios. Lo que Dios está demandando de nosotros. Dios no tiene letra chiquita. Dios no nos llamó a ser una iglesia liviana. Dios nos llamó a ser una iglesia sacrificada, con una entrega total. Amén. Entonces Dios nos llama a andar en el camino de la sabiduría. Y cuando andamos en el camino del sabio, entonces nosotros nos vamos a librar de la autodestrucción. ¿Ustedes sabían que hay creyentes que se pueden autodestruir? Que por misericordia pueden llegar a ser salvos, sí. Porque la salvación y el amor de Dios es tan poderoso, tan grande. Pero hay muchos cristianos que viven en la ruina toda hora, porque no andan sabiamente. Porque no andan diligentemente mirando para todos lados para contrarrestar todo esto. Y se autodestruyen. Y eso lo podemos corroborar con la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. El apóstol Pablo allí le está diciendo que si su objetivo es enriquecerse no más, pues va a ser separado de Dios. Mire lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, tontas, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Qué tremendo que hoy día la iglesia cristiana, el mensaje del reino que predican es: vas a tener casas, vas a tener carro, vas a tener éxito. Y ese no es el mensaje del reino. Puede que tengamos eso, y si viene, gloria a Dios, pues que venga. Pero ese no es el mensaje y el llamado de Dios. El llamado de Dios es a la salvación, y que prediquemos la salvación y que salvemos a otros y que vivamos sabiamente en este tiempo. Sabiamente en este tiempo. Así que el andar del sabio no se enreda en las cosas de la vida. Y no estamos animando a que usted deje de trabajar, que cumpla con sus sueños terrenales. Son buenos, ¿cierto? Estás protegiendo a tu familia y tienes que hacerlo. Es más, Dios te avala y te dice que tienes que trabajar y luchar por tu casa. Pero cuando una persona se enreda y lo único que quiere es enriquecerse, sí o sí caerá en tentación y el lazo del enemigo. Y caerá en una autodestrucción. Amén. Así que Dios nos ayude a andar diligentemente, porque si no caminamos así, el creyente deserta, el creyente se vuelve para atrás, el creyente empieza a pecar, y hay creyentes que se autodestruyen porque no andaron diligentemente y empezaron siendo sabios, pero terminaron siendo necios, tontos. Entonces el andar del sabio es ¿qué? Diligente. Segundo, el andar del sabio es un andar disciplinado. Y estamos en Efesios capítulo 5, ¿no? Estamos estudiando eso.
Y leemos el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dejémoslo ahí. ¿Cómo es el andar del sabio? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así que el andar del sabio, de las personas que andan en sabiduría de Dios, son personas en un comportamiento disciplinado. Colosenses 4:5 también nos habla de esto, del tiempo, de redimir bien el tiempo porque los días son malos. Y mire lo que dice aquí en Colosenses 4:5, dice, andad, ¿cómo? Sabiamente. Y vuelve y dice, para con los de afuera. ¿Para con quién? Con los de afuera, con los que no son cristianos. ¿Cómo? Redimiendo el tiempo. Está hablando del tiempo. Así que el andar del sabio es un andar en una disciplina. Hace unos días hablábamos de la disciplina. Que si soy discípulo es porque tengo una disciplina. Y el que quiere marrones, aguanta tirones. ¿Sí o no? Y aquí encontramos el andar del sabio, que es un andar disciplinado. ¿Qué significa entonces eso? Hay dos palabras en el Antiguo Testamento del griego que traducen tiempo. El idioma griego, se los he dicho, es mucho más rico que el español. Y para hablar del tiempo, existe una palabra en griego que es cronos y que tiene que ver con el calendario, ¿cierto? Con los días, con las horas, con eso. Pero hay otro tiempo que traduce kairos, que tiene que ver con el tiempo de Dios. Así que nosotros vivimos en un tiempo, estamos en el 2018, estamos en octubre, ¿cierto? Hoy estamos ¿a qué? 21, domingo, ¿cierto? 21 de octubre, domingo, las 9:30. Tenemos tiempo para predicar. Y estamos en este tiempo cronos. Pero según la Biblia existe este tiempo y existe el tiempo kairos, el tiempo de Dios. Y lo que Pablo está usando aquí, la palabra que Pablo está usando aquí es la palabra kairos, redimiendo bien el tiempo de Dios. No es tanto el tiempo cronológico, sino el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque los días son malos. Lo que Pablo está diciendo es que debemos redimir el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros. Todos, y ese tiempo de Dios incluye un propósito. En estos días les hablaba que Dios a esta comunidad, Vida para las Naciones, nos está entrando en un nuevo tiempo, en un nuevo ciclo. Son los tiempos de Dios. Aquí Dios le está hablando a la iglesia, hay un kairos para esta iglesia. Hay un kairos, un tiempo, y ese kairos incluye un propósito. Cuando nos convertimos al Señor Jesús, el kairos de Dios ha llegado a nuestras vidas. Solo que muchos no se han dado cuenta. Y no han empezado a redimir bien el kairos, el tiempo de Dios. Porque lo único que quieren estar es en el tiempo cronos. Pero hay momentos, hay mucha gente que hace rato está en el tiempo de Dios y no se ha dado cuenta y no está caminando en el propósito de Dios. Estamos en un tiempo de Dios. Y Dios nos está llamando a caminar en su propósito y que redimamos bien el tiempo. ¿Con quién? Con los de afuera. ¿Por qué? Porque los días son malos. Hoy día vemos que los tiempos han cambiado y la iglesia está mezclada. La iglesia está acomodada. Está viviendo la idolatría del confort, de la acomodación, del bienestar. Y se hace necesario que redimamos bien el tiempo. Y por eso el Espíritu Santo está despertando la iglesia en diferentes lugares. ¿A qué? A lo mismo de siempre. A orar por la gloria de Dios, que hace siempre la diferencia. Invierte, introduce el kairos de Dios. Así que Dios nos está llamando ¿a qué? A redimir bien el tiempo
porque los días son malos. Y cuando vemos a nuestro alrededor, sí que los días son malos. ¡Qué perversión! En estos días, hermano, quiero advertirle, todos estos días hemos orado por nuestros niños. Los escondemos en oración, en fe, en el hueco de la mano del Señor. Oramos por los niños de aquí, de Colombia. Pero están robando a los niños. Cuidemos a nuestros niños, porque los días son malos. Los niños no hay que mandarlos en una buseta solo para que otros los reciban. Nuestros niños no es para que anden solos en Transmilenio. Nuestros niños no es para que los cuide cualquier persona. Nuestros niños hay que cuidarlos. Gracias por el entusiasmo. Nuestros niños hay que cuidarlos, ¿sí o no? Tenemos que cuidarlos. Porque los días son malos. La maldad, la razón, ¿cierto? Nuestros jóvenes en nuestras universidades están siendo bombardeados impresionantemente por argumentos que si ellos no están firmes en la fe y en la doctrina de la palabra, y no hacen justicia, porque es que algunos no hacen justicia. No, es que me parece que la palabra de Dios no es la palabra de Dios o Dios no existe. Listo, tienes argumentos ateos, argumentos sí, ateos, listo, está bien. Sé todo lo ateo que quieras ser, pero sé justo. También consulta la idea de los que defienden la fe y escucha los argumentos. Porque así como en el cristianismo hay fanáticos, en el intelectualismo también hay fanáticos. Y que para los verdaderos intelectuales, esos intelectuales fanáticos son una vergüenza para el intelectualismo. Así que un verdadero intelectual siempre conocerá bien las versiones de todos lados y hasta que se forma un criterio poderoso. Amén. Entonces hay que investigar más profundamente. Hoy vemos un poco de jóvenes tirando piedra porque sus líderes dicen que hay que tirar piedra y no entienden la razón por qué. Entonces métase, si se va a meter, estudie, pero no se trague todo entero, porque al igual que en el cristianismo hay fanáticos religiosos, en el intelectualismo hay fanáticos intelectuales. Así que sea equilibrado, investigue bien, escuche todas las partes y fórmese un criterio personal, no porque otro le enseñe. Amén. Así que debemos mirar bien cómo debemos andar. Y el andar del sabio es disciplinado, que redime bien el tiempo para con los de afuera, porque los días son malos. Tercero, el andar del sabio es un andar dirigido en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esto es un gran misterio para muchos de nosotros a veces. Porque es que a veces no sabemos con quién nos vamos a casar, ¿cierto? A veces no sabemos si ese trabajo me conviene o no me conviene. Pero yo le voy a decir cómo andar en la voluntad de Dios. Sencillamente, no ande en oscuridad. Y entonces, usted estará andando en la voluntad de Dios, así no sepa para dónde vaya. ¿Sí me entiende? Pastor, ¿para dónde vamos? Yo no sé. Yo lo único que sé es que estoy cogido de la mano del Señor y que Él nos lleve para donde Él quiera. Y que podamos decir, por aquí es para allá. ¿Sí o no? Y que se venga lo que Dios quiera darnos. Eso es andar en fe, ¿cierto? Pero eso sí, sepárese de las cosas que son ocultas, de las cosas que pertenecen a las tinieblas. ¿Sabe por qué vino la condenación al mundo? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Y cuando yo ando en la luz y no ando en las tinieblas, estoy caminando en la voluntad de Dios. Punto. Así de sencillo. Habrán cosas que no entendemos. Habrán cosas que no vamos a traer una respuesta. Pero si nos aseguramos de andar en luz, entonces estaremos siendo dirigidos en la voluntad de Dios. Dios dice estas cosas como: deleítate a sí mismo en Jehová, que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero resulta que cuando uno se deleita en la presencia de Dios, como orando, leyendo la Biblia, buscando, sirviendo,
va a pasar algo en nuestros corazones, que Dios coloca en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que nuestro corazón estará alineado con la voluntad de Dios cuando yo me deleito en Él. ¿Sí me hago entender? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero cuando yo me deleito en el Señor, entonces mi corazón sufre transformación y quiere solo hacer lo que Dios diga que hay que hacer. Y entonces Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, quiero abrirle mi corazón. ¿Sabe cuál es mi anhelo? ¿Sabe cuál es mi anhelo? Dios conoce mi corazón. Bueno, mi esposa también. Mi anhelo no es tener una camioneta. Mi anhelo no es tener una casa. Mi anhelo no es tener vestidos esplendorosos. Mi anhelo no es ser famoso. ¿Sabe cuál es mi anhelo? En estos tiempos, que cada hogar, que cada persona que me está escuchando, que cada persona que me está mirando en este momento, sea un altar de Dios lleno del fuego de Dios. Y que donde quiera que vayamos nosotros como comunidad, la gloria caiga. Que cuando usted lo inviten a orar por un enfermo, ese enfermo se sane. Uy, yo sueño con eso. Yo anhelo eso. Que cuando oren por un endemoniado sea libre. Que cuando le prediquen a un inconverso se convierta. Uy, eso es un anhelo. Pero quiero decirles que eso no salió en un paquete yupi. Eso surgió en la presencia de Dios. En deleitarme en Dios y que Dios empiece a meter en mi corazón. No mis propósitos y mis anhelos, porque si por mí fuera, yo quisiera una camioneta, yo quisiera una casa, pero Dios cambia eso. Y me hace caminar ¿en dónde? En la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Amén. Así que eso no sale porque es que yo sea muy bueno, no, es porque el que es muy bueno está en nuestros corazones y nos encausa en sus propósitos. Amén. Gloria al Señor. Cuarto, y termino. El andar del sabio es un andar dinámico. Sigamos estudiando. Efesios capítulo 15. Y ahora entramos en el versículo 18 al 20. Mire lo que dice Pablo. Ya dijo que debíamos andar no como necios, sino como sabios. Y aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y dice en Efesios capítulo 5, 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Así que el andar de una persona que es sabia, el comportamiento de una persona que es sabia y que no es tonta y que no es necia, siempre será un andar dinámico. Hay dinamismo, hay vida. ¿Y cómo viene ese dinamismo? Esa vida dinámica. Y cuando hablo de dinámico, hablo de poder. Hablo del poder de Dios en nuestras vidas. Cuando hablamos de una vida dinámica, es una vida que produce, que todo lo que toca bendice. Y así es el caminar del sabio, una vida dinámica, poderosa que bendice. Pero ¿de dónde viene ese poder? La Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando la Biblia habla de recibiréis poder, esa palabra poder viene del griego dinamis, que significa dinamita, poder, explosión. Entonces el andar del sabio será un andar poderoso, ungido. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Y por eso es que estamos buscando un avivamiento en nuestra iglesia a través de la oración. Y hemos orado de esta manera. Y todos me han escuchado repetir esa misma oración y la seguiremos haciendo. Amén. Persistentemente, porque Dios nos avala a persistir, a insistir, a importunar su trono con esta petición.
Señor, glorifícate, derrama tu gloria, derrama tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en los líderes, en los niños, en los ancianos. Y hemos orado así, porque si tú estás, ¿ustedes sabían que Dios no es un Dios fragmentado? Sino que el Dios que nosotros tenemos es un Dios íntegro. Y Dios está aquí. Y si Dios está aquí, está todo aquí. O sea, Él lo llena todo. La habitación de Él es, ¿qué? La eternidad. El universo no lo puede contener, es tan grande, pero Él está aquí con todos sus atributos. No es que voy a decir, bueno, hoy en el Olarte voy a derramar un poquito de mi amor y lo fragmento y lo suelto. No, Él donde está, Él es todo Dios, en su plenitud, la gloria que lo llena todo en todo. Así que si le pedimos a Dios que nos llene, entonces hemos orado así: Señor, si tú nos llenas, entonces tu amor estará en nosotros y seremos amorosos. Si tú nos llenas, entonces tu santidad estará en nosotros y entonces seremos santos. Si tú nos llenas, tu pureza estará ahí y entonces seremos puros. Si tú nos llenas, Señor, seremos bondadosos, porque Dios es un Dios bondadoso, bueno, benigno. Si tú nos llenas, Señor, tendremos todo de Dios en nuestras vidas. Y al dejarnos llenar de Dios, esa palabra llenar del griego, plerou, tiene tres connotaciones. Viento, tiene otra connotación de saturar y tiene otra connotación de control. Quiere decir que cuando somos llenos del Espíritu Santo, estamos siendo controlados por Dios. No anulados por Dios, controlados por Dios. Entonces Dios empieza a controlar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, pero también empieza a soplar el viento de su Espíritu que hace que nos movamos por donde el Espíritu quiera que nos movamos. Porque la Biblia dice, Jesús le dijo a Nicodemo, porque los que son del Espíritu no saben de dónde vienen ni para dónde van. Porque el que los está guiando es ¿quién? El Espíritu Santo. Y estaremos saturados. Como cuando a las carnes donde no había refrigeración le echaban sal, eran saturados con sal para ser preservados, es decir, estaremos preservados. Entonces el andar del sabio será un andar lleno del Espíritu Santo, lleno del fuego de Dios, y será por lo tanto un andar dinámico, poderoso, donde quiera que estemos. Así que Dios nos ha llamado a no ser tonto. Nuevamente mire a su hermano y dígale, no sea tonto. Sea sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? ¿Cuántos se quieren comportar como sabios? No aparentar ser sabios, ser verdaderamente sabios. Entonces, iglesia, en el nombre del Señor Jesús, yo les invito a que andemos y nos comportemos como tal. ¿Cómo? Diligentemente. Porque la diligencia hará que estemos atentos y no miremos, no volvamos atrás. Que andemos disciplinadamente, porque cuando andamos disciplinadamente, vamos a redimir bien el tiempo, el kairos de Dios. Que andemos dirigidamente, porque cuando andamos dirigidamente nos vamos a deleitar en el Señor, y el Señor hará que andemos en la voluntad de Dios. Y andemos dinámicamente, es decir, siendo controlados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo desatará su poder donde quiera que vayamos. Damos aplausos al Señor por su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo tan hermoso, tan maravilloso. Tú estás en medio de nosotros. Eres tú el que nos llamas. Perdónanos. Perdónanos. Ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a vivir para ti. Separados del mal. Ayúdanos a mirar diligentemente, mirando bien diligentemente en todo nuestro alrededor aquellas cosas que nos acechan para contrarrestarlas. Ayúdanos, Señor, a andar de una manera disciplinada, redimiendo bien el tiempo. Ayúdanos a vivir dirigidamente en tu voluntad,
Señor, y ayúdanos a vivir dinámicamente. Que tú, Señor, puedas respaldarnos.